Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad. Buenos días, hermanos, hermanas, personas que vais a estar viendo esta predicación y que espero que sea de mucha bendición, de consuelo y que nos proporcione sobre todo paz y madurez en sus caminos, en los caminos del Señor. Voy a empezar con una serie de, creo yo, son realidades. Mirad, los seres humanos somos dados a rendirnos fácilmente. Mirad, estadísticamente se demuestra que existen ciclos de 3, 7, 10 años en que las personas sufrimos cambios. Y hasta en según qué comentarios, estudios, a los 25 y a los 50 años. Se necesita en ese momento, en esa situación, un cambio de perspectiva y un cambio de objetivos. Son épocas de crisis en cualquier espacio de nuestra existencia, matrimonial, laboral, social, incluso de estudios, pero también a nivel de iglesia. Y a veces esa crisis tiene su origen en nosotros mismos, pero otras veces las causas son ajenas. En nuestra vida luchamos, peleamos, empujamos, pero también puede suceder que en el momento menos esperado lo dejamos todo, bajamos los brazos, bajamos la guardia y desmayamos y buscamos quizás nuevos horizontes. Y como he dicho antes, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Las Escrituras contemplan este fenómeno cíclico en el ser humano e incluso, repito, a nivel espiritual, y por eso nos llama una y otra vez a la perseverancia. Nos llama a continuar hasta alcanzar lo prometido por Dios. Nos llama a perseverar hasta llegar a la meta, alcanzar el premio al que hemos sido llamados. Y para hacerlo, nos estimula a través de las promesas del Señor para cada uno de nosotros y para su pueblo. Las Escrituras siempre nos presentan la promesa de Dios como algo a que atenernos, a que aferrarnos, a que acogernos. Porque una promesa de Dios tiene su seguro cumplimiento. La promesa del Señor hoy y siempre es que si crees, confías en Él, alcanzarás la vida eterna. Pero es una promesa que necesariamente tiene un camino a recorrer. Un camino con sus altos y sus bajos, sus crisis y sus victorias. Y el alcanzar la promesa conlleva fe, confianza, eso sí, pero también esfuerzo y constancia. Las promesas de Dios no es algo que nos permite dormirnos. Las promesas de Dios nos estimulan a luchar porque sabemos que alcanzaremos lo deseado. Es diferente caminar hacia la meta sin saber lo que vamos a encontrar que caminar como creyentes, sabiendo que ya hemos alcanzado en Cristo aquello que se nos promete. Por eso hemos de trabajar y perseverar en algo que ya sabemos que es nuestro. De verdad, tanto a nivel personal como comunitario, tenemos unas promesas hechas por Dios que se realizan y se realizarán y llegarán a término
con plena seguridad. Pero requieren, repito, nuestro compromiso en la tarea. Por eso el llamamiento de esta mañana a todos nosotros es que, confiando en la cierta realización de lo prometido por Dios, no nos rindamos ni nos desmayemos, sino que trabajemos y perseveremos, que sigamos siempre adelante. Yo quisiera hoy proponeros una hermosa historia, una historia que encontramos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 y 19, y que dice así: Eliseo estaba gravemente enfermo, y Joás, el rey de Israel, bajó a visitarlo. Al verlo, se puso a llorar diciendo: Padre mío, carro y caballería de Israel. Eliseo entonces le dijo: toma un arco y unas flechas. Joás lo hizo así, y Eliseo le ordenó: empuña el arco. Joás empuñó el arco y Eliseo puso sus manos, ese detalle es precioso, puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. El disparo se produjo y entonces Eliseo exclamó: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa ante Siria. Derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ellos. Luego añadió: toma las flechas. El rey de Israel las tomó y Eliseo le dijo: golpea el suelo. Lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enfadó con él y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero así solo la derrotarás 3 veces. Es una historia con grandes enseñanzas para hoy en día. Aunque es una narración antigua y a veces decimos: ¡ay, es que esto ya no tiene sentido! No, hermanos, las Escrituras, como ella misma nos afirma, están inspiradas para enseñarnos, para corregirnos y para educarnos. Y este es un pasaje que nos educa. Hace un pequeño repaso. El profeta Eliseo se encuentra en su lecho de muerte. Ya era anciano. Su ministerio estaba finalizando. Se encontraba enfermo y a punto de morir. Durante 40 años había sido la voz profética de Israel. ¡Qué ministerio! Ser voz profética. A mí personalmente me encanta esta expresión. Ser voz profética. Porque nos habla de un hecho que es hablar. Y hablar la palabra de Dios. El rey en aquel momento en Israel era Joás, lo hemos leído. Y se acercaba algo terrible. Un enemigo, Siria. Era la gran amenaza que en el plan de Dios tenía como función castigar a Israel porque se había separado de sus caminos. La destrucción del pueblo de Israel se produjo más adelante en sus manos. Pero Joás había reconocido en Eliseo a un profeta del Señor. Y ante la eminente muerte de este profeta, Joás acude a él desesperado. Antes de que muriera, quería preguntarle: ¿qué sucederá con los enemigos de Israel y con mis enemigos?
¿destruiría a Israel? Y si era así, ¿dónde estaba la promesa de Dios de mantenerlos vivos? Es interesante notar cómo enseña para hoy que el rey reconoce como profeta a Eliseo. Ay, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces hay profetas entre nosotros. ¿Y por qué es interesante? Porque, repito, el Señor a lo largo de la vida, de la historia, ha levantado, levanta y levantará personas, siervos suyos, que guiados por su espíritu, hablarán el mensaje de Dios. Sí, no lo dudes, el Señor en todas las épocas tiene siervos, ministros, con una misión concreta: anunciar el mensaje de Dios, el ser profetas del Altísimo. Hay hombres y mujeres que se pueden llamar como quieras: pastores, maestros, evangelistas, siervos, consejeros, pero que han dado un mensaje, un ejemplo a los que el Señor pide que les escuchemos y que les hagamos caso. Personas que son su confianza. Pablo ya lo dice, Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son personas que nos dan dirección, que sus consejos y su vida nos orientan en el camino de Dios y reafirman con su presencia que las promesas del Señor se cumplirán. Os ruego que tengáis cuidado. Cuidado para rechazar, precisamente, como ya se nos avisa, que se pueden vestir como ángeles de luz los falsos profetas, para rechazar a aquellos que vienen con piel de oveja, pero que en el fondo son lobos rapaces que quieren destruir al rebaño, a la iglesia del Señor. Y es solo por la fe que se descubren y se aceptan. Y es solo por la fe que se puede diferenciar y distinguir si el ministerio que llevan es según Dios. Como le sucedió a Joás, que reconoció que Eliseo era un hombre de Dios. Pero sigamos esta mañana con nuestro texto. Decíamos que el rey Joás va a visitarlo. Busca la voluntad de Dios en la persona del profeta. Eliseo lo recibe. Joás, al verlo en su lecho de muerte, nos dice el texto que se puso a llorar. El profeta oye su voz, su clamor, y le pide que haga algunas cosas que aparentemente son absurdas. Toma el arco y unas flechas. Empuña el arco. El profeta pone sus manos sobre los de Joás y le pide que abra la ventana y que dispare la flecha hacia el oriente, al viento, a través de ella. Mirad, para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida, hemos de dejarnos poner la mano de Dios sobre nosotros, dejarnos guiar por su palabra y por aquellos siervos de probada fe y probado amor. Y la exclamación del profeta Eliseo también es extraordinaria. Flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa frente a Siria. Aquella flecha prácticamente representa la acción de Dios para que el rey venciera al enemigo. Lo tengo que decir de nuevo. El Señor pone en nuestras manos sus flechas para vencer. Solo que hay que saber usarlas. Y como con Joás, fue el profeta que lo guió para lanzarlas. El Señor levanta profetas
y siervos, para que sepamos cómo usar, encontrar y vivir sus promesas. Y se afirma algo esperanzador: derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ella. Hasta aquí la promesa del Señor: Siria será derrotada. Pero esto no acaba aquí. Se necesita un requisito más para la realización de esa promesa. Y aquí encontramos algo importantísimo: la responsabilidad humana. Seguidamente Eliseo le pide que tome las flechas, que representan lo que Dios va a hacer. Y que entonces le dice que golpee el suelo con ellas. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! ¡Qué ridiculez! Las flechas son para ser lanzadas con el arco, no para golpear el suelo. No le digamos al Señor lo que tiene que hacer, ni cómo tiene que utilizar las cosas en sus planes. Otro detalle para nosotros: la obediencia a la palabra del profeta, a pesar de lo absurdo de su gesto, es necesaria para alcanzar la promesa. Lo que no entendía Joás en aquel momento era que las órdenes de Dios son para obedecerlas, no para cuestionarlas, por muy absurdas que parecieran. Que para obtener la victoria completa, para recibir lo esperado, para alcanzar la meta, para alcanzar la promesa de Dios, se requiere obediencia y perseverancia y discernimiento. No solamente es creer en las promesas, sino vivirlas. Vivir la certeza de la promesa para dejarnos usar por Dios. Y así ponernos a trabajar por ellas en obediencia. Y Joás, sin entender, golpea 3 veces el suelo y se detiene. Y se cansa. Ya es suficiente. No voy a continuar con esta tontería, debió de pensar. Se acabó. Y Eliseo se enfada y le reprende porque sabe lo que está en juego. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero así solo la derrotarás 3 veces. Las flechas que Dios nos da nos darán la victoria, hermanos y hermanas. Hoy en día, por desgracia, no está de moda obedecer, y menos aún a Dios, ni tampoco al siervo de Dios. El mundo ha entrado en el pueblo de Dios con un concepto equivocado de libertad. Se piensa que la libertad es hacer lo que a uno le viene en gana, pero el verdadero creyente sabe que la verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios, que la verdadera libertad se basa en el amor. Sin amor no hay verdadera libertad. Por eso, cuando hablo de obedecer, no estoy diciendo servidumbre, borreguismo, ni humillación. Estoy hablando de hacer las cosas por amor, en obediencia a los designios de Dios. El rey Jonás no solamente no obedeció, sino que demostró que no tuvo una actitud de perseverancia. No se fiaba, no se dio cuenta que las flechas eran instrumento de victoria. Se cansó enseguida. Sí, este gesto de desobediencia también nos habla de falta de perseverancia y de entendimiento del mensaje de Dios. El rey Joás perdió la conquista de sus enemigos por no perseverar, ni entender que solo Dios pone en nuestras manos los medios para la victoria, por muy absurdos que parezcan. Por no persistir, a pesar de todo, no alcanzó la victoria total. No sabía lo que era la perseverancia. Si hubiera continuado obedeciendo lo dicho por el profeta, golpeando aunque no tuviera sentido, si hubiera estado golpeando 2 o 3 veces más, hubiera liquidado a sus enemigos definitivamente, para siempre.
Evidentemente nadie le dijo cuántas veces, pero tampoco nadie le dijo que parase, ni cuándo debía de dejar de hacerlo. Debía de golpear hasta que el profeta dijera basta. Cada golpe de flecha representaba una batalla ganada. Cada muestra de perseverancia es un paso más a alcanzar la promesa de Dios. A veces nosotros nos cansamos enseguida. Miramos si es provechoso o no, lógico o ilógico, y muchas veces nos distraen del camino a seguir aquellas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, esta mañana os pido, os ruego, no te rindas hasta que veas el cumplimiento de lo prometido por el Señor. No te desanimes y sigue esperando en Dios. Golpea con la flecha que el Señor te ha dado sin cansarte. Persevera aunque parezca absurdo lo que el Señor te manda y alcanzarás la promesa, alcanzarás el sueño que el Señor promete que recibirás. Quizás lo único que falta es que ores, que adores más, que estudies y escudriñes para entender en qué consiste lo que Dios te pide, que te dejes guiar por su palabra, por aquellas personas que tú sabes muy bien que tienen el Espíritu de Dios, que te quebrantes, clames una vez más, que olvides, ames y perdones las veces que sean necesarias. Una vez más, porque siempre es posible, una vez más. No te canses nunca de hacer la voluntad de Dios. Y te aseguro en nombre del Señor que la victoria, la bendición, la promesa serán cumplidas en ti y en los que te rodean. Sigue pues esforzándote. Sigue orando hasta el día que serás lo que Dios quiere que seas. Hasta que veas el cumplimiento de lo prometido. Flechas te ha dado el Señor en tu mano para que hagas realidad su promesa. Olvida el pasado y mira hacia adelante. ¿Que sufrirás mientras perseveras? Sí, eso es cierto. Pero hazlo como un valiente soldado de Jesucristo, sin enredarte en los afanes de este mundo. Ni te rindas aunque las cosas no comiencen bien. No te rindas aunque veas que otros no perseveran. No te rindas aunque veas que el recorrido está lleno de sorpresas, a veces desagradables. No te rindas aunque veas que parece que está tardando demasiado en cumplirse la promesa. Tienes unas flechas que el Señor te da, unas flechas dadas por Dios mismo a través de muchos hermanos y hermanas que están a tu lado. El tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Dios siempre hace bien las cosas y te dará lo prometido. Pablo lo afirma: manteneos fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Lucha como buen soldado de Jesucristo. Permíteme que para acabar te pregunte: ¿qué estás haciendo con las flechas que Dios te está dando? No te rindas, cree, obedece, persevera. Que el Señor nos bendiga esta mañana y siempre. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya,